Jesús dijo, yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy todo. Todo vino de mí, y todo ha llegado hasta mí. Romped un madero, allí estaré. Levantad la piedra y me encontraréis allí. Evangelio de Santo Tomás. Los Evangelios gnósticos. Los evangelios gnósticos son aquellos escritos de los siglos I y II que se atribuyen a personas que fueron discípulos de Jesús o que formaron parte del grupo que lo seguía. Un ejemplo de ello es el Evangelio de María Magdalena, quien, según los evangelios de Marcos, Mateo y Juan, estuvo presente junto a María, la madre de Jesús, otras mujeres y el discípulo amado durante la crucifixión. Te invito a que descubras estos evangelios, escritos en la misma época que los que conforman la Biblia actual y que permanecieron ocultos durante miles de años. El hallazgo arqueológico de los manuscritos. En 1945, en la localidad egipcia de Nag Hammadi, se descubrieron 12 códices de papiro encuadernados en piel, junto con los restos de un 13º. Estos documentos fueron cuidadosamente guardados en una jarra de cerámica sellada y escondidos en una cueva del macizo montañoso de Jabal al-Tabib, cerca de la ciudad de Nag Hammadi. Los manuscritos están escritos en copto y datan de entre los siglos III y IV después de Cristo, aunque sus textos originales pudieron haber sido compuestos en griego entre los siglos I y II. Entre ellos, el más conocido es el Evangelio de Tomás, una recopilación de 114 dichos atribuidos a Jesús. Este Evangelio tiene una gran importancia histórica y teológica, ya que algunos de sus dichos ya estaban presentes en el papiro I de Oxirrinco, un manuscrito griego fechado en el año 250 después de Cristo. Esto sugiere la transmisión temprana de estas enseñanzas en círculos cristianos alternativos. El hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi es considerado, junto con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, como uno de los mayores descubrimientos de textos antiguos en la edad contemporánea. Estos documentos han tenido un impacto significativo en los estudios modernos sobre el cristianismo primitivo y el gnosticismo, una corriente filosófica y religiosa que floreció en los primeros siglos de la era cristiana. El contexto de su ocultamiento. El motivo por el cual estos manuscritos fueron ocultados sigue siendo objeto de debate entre los académicos. Una teoría sugiere que fueron enterrados por monjes cristianos del cercano monasterio de San Pacomio. Posiblemente en un intento de preservar los textos en un momento en que el cristianismo ortodoxo comenzaba a condenar las enseñanzas gnósticas como heréticas en el siglo IV. Hoy en día, los códices de Nag Hammadi se encuentran preservados en el Museo Copto de El Cairo, Egipto, donde continúan siendo objeto de estudio y análisis por parte de historiadores, teólogos y lingüistas interesados en las diversas corrientes del cristianismo primitivo y en el pensamiento gnóstico. Lo que verás a continuación puede asombrarte, pues es una breve introducción de los más importantes evangelios gnósticos. El Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es el escrito más célebre de los que componen la biblioteca copta de Nag Hammadi. Y aparte de los evangelios canónicos, probablemente la obra del cristianismo primitivo que mayor atención ha acaparado en las últimas décadas entre los estudiosos. Su importancia se debe a que constituye una lista de 114 dichos de Jesús, muchos de los cuales eran anteriormente desconocidos, algunos de los cuales podrían remontarse a este. Ha llegado a ser denominado el quinto evangelio, como ocurre con muchos otros textos coptos. El original del Evangelio de Tomás es presumiblemente griego, aunque se ha conjeturado también un original siríaco. De hecho, el descubrimiento del texto copto permitió identificar 3 papiros griegos fragmentarios, descubiertos en Oxirrinco, como pertenecientes a una recensión griega de este mismo Evangelio. Sea en griego o en siríaco, en todo caso es muy probable que el texto haya sido compuesto en Siria. El Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de María se ha conservado,
junto con otros 3 textos gnósticos, en un códice de papiro procedente de Egipto y conservado desde 1896 en Berlín, conocido por la sigla BG 8502. De esta obra se ha preservado aproximadamente la mitad del texto, pues faltan las pp 1 a 7 y 11 a 14. Está escrita en copto saídico, con algunas influencias de otros dialectos coptos, pero el original es con toda probabilidad griego. De hecho, en 1917 se halló un fragmento de papiro en griego, que corresponde a 2 pasajes del Evangelio de María. Aunque el Códice de Berlín puede datarse a principios del siglo V, el papiro griego es de principios del siglo III. Así pues, cabe datar el texto griego original del Evangelio de María en el siglo II. El Evangelio de María constituye una serie de preguntas que plantean los discípulos a María Magdalena, pues se suele decir que María era una de las discípulas más cercanas a Jesús y por consecuencia la que recibe conocimiento de conversaciones con Jesús. Evangelio gnóstico de Juan. El apócrifo de Juan se ha preservado en 4 versiones coptas descubiertas en la biblioteca de Nag Hammadi y en el papiro berolinense 8502. Estas versiones, escritas en copto saídico, derivan de un original griego que ha desaparecido. Los manuscritos donde se encuentran son: Códice 2 de Nag Hammadi, Tratado 1, página 1.32,9 versión copta larga. Códice 3 de Nag Hammadi, Tratado 1, página 1.40,11 versión copta corta. Códice 4 de Nag Hammadi, Tratado 1, página 1.49,28 versión copta larga, muy similar al Códice 2. Papiro berolinense 8502, Tratado 2, página 19,6-77,7 versión copta corta, con algunas diferencias respecto al Códice 3. De estas versiones, el Códice 2 y el Códice 4 representan la misma versión copta de un original griego largo, mientras que el Códice 3 y el papiro berolinense provienen de una versión griega más breve. La fecha exacta de composición del texto original es incierta, pero se estima que fue escrito entre finales del siglo I y mediados del siglo II después de Cristo, posiblemente en un entorno cristiano gnóstico influenciado por la filosofía platónica y las ideas judeo-cristianas. El texto comienza con una revelación de Cristo resucitado a Juan, quien se encuentra confundido y preocupado tras la crucifixión. Jesús le explica la naturaleza del Dios verdadero, el cual es incognoscible, eterno, invisible y absolutamente bueno. Este Dios supremo no ha sido creado ni puede ser comprendido por la mente humana. De este Dios primordial emanan diversos seres espirituales o eones, que forman el pléroma, la plenitud divina. Entre estos eones, destaca Barbelo, la primera manifestación de Dios, a través de la cual surgen otras entidades como el espíritu, el intelecto y la verdad. Los 4 testigos. El Evangelio gnóstico de Santiago. El apócrifo de Santiago se encuentra en el Códice 1 de Nag Hammadi y está escrito en copto saídico. Aunque su título lo asocia con Santiago, su autor real es desconocido. Algunos investigadores sugieren que pudo haber sido escrito en griego antes de su traducción al copto, y que su composición original data de mediados o finales del siglo II después de Cristo. Se sitúa 550 días después de la resurrección, en un momento en que los apóstoles están escribiendo sus recuerdos de lo que Jesús les enseñó, tanto en público como en privado. Aunque Pedro también está presente en la revelación, es Santiago el justo quien recibe y preserva el conocimiento secreto. Esto subraya su importancia dentro de la comunidad judeocristiana de Jerusalén. El Evangelio se presenta como una carta en la que Santiago confía a su destinatario un escrito secreto que Jesús les reveló a él y a Pedro antes de la ascensión. El texto otorga a Santiago el justo una posición privilegiada, lo que coincide con la tradición de la comunidad judeocristiana de Jerusalén, que lo consideraba el líder legítimo de los seguidores de Jesús. En contraste con la tradición cristiana dominante, donde Pedro y Pablo son las figuras principales,
En este escrito Santiago es el verdadero depositario del conocimiento secreto de Jesús. Este énfasis en Santiago podría ser una respuesta a la teología paulina, que minimizaba la importancia de los líderes judeocristianos en favor de una universalización del cristianismo basada en la fe en la cruz y la resurrección. Evangelio gnóstico de Judas. El Evangelio de Judas fue descubierto en 1978, pero solo se publicó en 2006 a partir de un manuscrito muy dañado. Su lengua original es el griego, pero se conserva solo en traducción al copto, la lengua egipcia en su fase de desarrollo durante el Imperio Romano tardío. Su autor es desconocido, pero parece pertenecer a los gnósticos cristianos que creían que la revelación salvadora divina provenía de una cadena de reveladores que había comenzado con Adán y su hijo Set. Antes de su descubrimiento, la única referencia al Evangelio de Judas provenía del obispo Ireneo de León, quien en su obra Contra las herejías, hacia el año 180 después de Cristo, mencionó un evangelio atribuido a Judas que era utilizado por ciertos grupos gnósticos. Ireneo lo condenó como una enseñanza herética que distorsionaba la verdadera doctrina cristiana. El hecho de que un texto con este nombre fuera mencionado en el siglo II refuerza la idea de que el Evangelio de Judas fue originalmente escrito en griego y circuló dentro de los círculos gnósticos antes de ser traducido al copto. ¿Un Judas redimido o un traidor diferente? La interpretación inicial del Evangelio sugería que Judas era un héroe, pero análisis más profundos posteriores han matizado esta visión. Algunos estudiosos han señalado que el texto podría estar presentando a Judas no como un redentor, sino como alguien igualmente engañado por los arcontes, poderes cósmicos inferiores. En este caso, su traición sigue siendo real, aunque en un sentido distinto al de la tradición cristiana. Si te ha gustado el video no olvides en dar me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.